Gracias, Francisco. Bueno, pues vamos a ponernos ya manos a la obra, ¿no? Como les dije al principio y como comentaba Francisco, vamos a hablar sobre el trabajo en equipo. Pues para hablarnos de cómo podemos mejorar esta competencia, esta habilidad, ya nos ha adelantado Francisco, tenemos con nosotros a Bosco González. Bosco es licenciado en Filosofía y doctor en Neuroética y actualmente es colaborador y profesor externo de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha especializado en diseñar formaciones especialmente de posgrado orientadas al desarrollo de las personas y de sus habilidades esenciales. Ha sido docente del Máster de Innovación Social de la Universidad Pontificia de Salamanca y del Programa Formativo Internacional Santander Knowledge del Banco Santander. Además, crea y pone en marcha programas para hacer más humanos y cercanos los procesos dentro de grupos y equipos de trabajo, tanto en organizaciones públicas como privadas. Bueno, con ustedes les dejo con Bosco González. Gracias, Nira, gracias, Francisco, gracias, FIDE Caja Canarias, por traerme. Estoy encantado. Trabajo en equipo y colaboración. Trabajo en equipo y colaboración. Nira acaba de decir una cosa muy importante. Ha hablado de una cosa que llamamos soft skills, ¿no? Yo respeto mucho las nomenclaturas que se están utilizando porque, bueno, sirven para entendernos, para aclarar cosas. Pero cuando se trata de las habilidades de las personas, yo prefiero pensar en core skills, es decir, habilidades nucleares, esenciales. Fíjense qué curioso. Saber comunicarse, saber relacionarse, saber colaborar, tener empatía, tener capacidad de escucha, todo eso se considera una habilidad blanda. Miren, la tecnología, que ustedes se están convirtiendo en expertas y expertos en tecnología, mal que nos pese a los adultos, la tecnología es como una ola enorme que va llegando y va arrastrando con todo. Lo que pasa es que por mucha tecnología que haya, por muchos cambios que se produzcan y por mucha IA que haya, las personas vamos a seguir siendo personas. ¿Y saben por qué vamos a seguir siendo personas? Porque hay una cosa de la que no nos damos cuenta, sobre todo porque no nos la explica nadie, no nos la enseñan en el colegio ni en el instituto. Y es que esta forma humana que somos ahora, el Homo sapiens sapiens, aunque ese segundo apellido, ese doble sapiens, es discutido, pero el Homo sapiens lleva caminando sobre la Tierra unos 300.000 años. Y sin embargo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo apenas ha cambiado. Es decir, que somos muy parecidos a los primeros humanos que surgieron hace 300.000 años y andaban correteando por la sabana para cazar y poder comer. ¿Alguien me dice un porcentaje de cambio que crea que podemos haber experimentado los humanos en estos 300.000 años? Alguien que diga, pues un 20%, un tal. Venga, ¿quién me dice? 1% dicen por aquí. A ver, otras sugerencias. A ver. Físico y cerebral. ¿Vamos? 75% hemos cambiado, un 5%, 30%, ¿quién da más? Esto parece una subasta. Vale, les pongo el porcentaje aquí escrito. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo es el mismo que los seres humanos que andaban correteando por la sabana. Lo que pasa es que aquel mundo no es este mundo. Y lo que le pasa al cerebro hoy es que tiene una infinidad de estímulos que recibe y entonces la percepción de la realidad es mucho más compleja, mucho más complicada. Pero las personas no dejamos de sentir cosas, no dejamos de tener emociones, no dejamos de tener necesidades afectivas, relacionales, físicas. ¿Por qué les quiero llevar a eso?
Porque miren, el trabajo en equipo, que es una habilidad, o más que una habilidad, es una capacidad, y luego veremos por qué, de las personas, tiene mucho que ver, o incluso está totalmente influenciado por cómo somos las personas. Entonces, la clave de entender cómo funcionar bien en equipo está, hombre, no en resolver esa pregunta, pero sí por lo menos hacérsela. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Anda que no les estoy pidiendo nada en la franja en la que están, porque ustedes están en un momento de la vida complicado, fantástico, pero complicado. Y el mundo no les ayuda mucho, ¿eh? El mundo no les ayuda mucho. Pero bueno, saldrán adelante. De un modo u otro saldrán adelante. ¿Quiénes somos las personas y cómo somos las personas? Y la cuestión está en que, miren, cuando nacemos, las personas somos como un recipiente. Un recipiente ya es algo. Ya es algo. Ustedes cuando nacieron ya traían, como el ordenador, una configuración base, ¿no? Un ordenador luego lleva un sistema operativo, lleva unas aplicaciones, unos programas. Pues nosotros traemos, los seres humanos traemos una especie de configuración base. Y esa configuración base tiene que ver con luego cómo se desarrolla nuestra personalidad. Nuestra personalidad no sale de la nada porque de repente somos chachis o porque de repente me da por no sé qué. No. Somos el fruto de una historia que se remonta en el tiempo, más allá de nosotros, más allá de nuestros padres, más allá de nuestros abuelos. Eso lo hace la genética. En los genes, ¿han oído hablar de los genes? ¿Sí? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién ha oído hablar de los genes? ¿Solo ustedes? Han tenido que estudiar secundaria, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento no prestaron atención y si no, ya se los digo yo. Los genes van definiendo cómo llegamos a ser. Entonces, cuando nacemos, ya hay una especie de configuración. Pero luego pasan un montón de cosas. Y entonces, de repente, a medida que uno vive, uno hace cursos, uno hace deporte, uno lee cosas, uno se relaciona con gente. Entonces, ese recipiente que ya traía algo y que ya era algo, se empieza a llenar. Es como si se empezara a llenar. Y a medida que se va llenando, nuestro cerebro va cambiando, se va transformando. Va aprendiendo a una cosa que es lo más importante para la vida, que es adaptarse. Va aprendiendo a adaptarse. Y la forma en que nos adaptamos hace que seamos de un modo o de otro o de otro. Pero ¿qué pasa? Casi nada de lo que se construye aquí dentro lo elegimos nosotros. Son cosas que nos vienen de fuera. Ustedes están en un momento muy importante porque dentro de sus cabezas está pasando algo que va a condicionar todo lo que ocurre de aquí en adelante. Y es que se están construyendo como individuos. Por eso empiezan, o ya llevan un tiempito, pensando, sintiendo y viendo la vida de manera diferente a mamá, papá o sus adultos de referencia. Por eso van teniendo ganas de salir de casa, van teniendo ganas de encontrar su propio camino. Son procesos naturales. Pero todo lo que ha ido entrando ahí es una mezcla de lo que ustedes traían, de lo que ustedes son y de todo lo que les va entrando. Al final hay un batiburrillo y sobre todo en la franja de edad en la que están, es difícil aclararse con ese batiburrillo. ¿Alguien tiene claro aquí quién es? ¿A qué se va a dedicar? Que levante la mano. ¿No te lo crees ni tú? ¿No te lo crees ni tú? Porque eso es un proceso. La vida es un proceso. Vivir es un proceso.
Había un pedagogo brasileño muy famoso, Paulo Freire, que decía, somos andando. Es decir, nos vamos construyendo a medida que vivimos, a medida que vamos aprendiendo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hay de verdad en el recipiente? Es decir, a ti te han entrado un montón de cosas, pero hay cualidades que solo son tuyas. Hay características que solo son tuyas. ¿Mm? Y eso sí es lo que te hace ser a ti como eres y a ti como eres. Y ya les digo yo, para que se vayan haciendo la idea, de que las cosas más importantes que tienen ustedes todavía no las conocen. Las cosas más grandes, las cualidades estrella más estupendas que todas y todos las tienen, todavía no las conocen. ¿Y saben por qué no las conocen? Porque no vivimos en un mundo que favorezca que uno se desarrolle así. Levante la mano quien no tenga problemas. Está claro, ¿no? Pues lo normal o lo natural no es tener problemas. Pero nos hemos creído el cuento de que lo natural es tener problemas. Y la vida no es así. El mundo funciona así, que es muy distinto. Por eso yo les invito a que se planteen, cuando se vayan de aquí, y piensen, ¿y el loco este a qué se refería? A ver qué pasa. Porque seguro que hay un montón de cosas, inquietudes que ustedes tienen, que a veces asoman como unas ganas de algo, pero no encuentran aquí fuera una manera de desarrollar eso. ¿Les pasa? Bueno, y ustedes dirán, ¿qué diablos tiene que ver eso con el trabajo en equipo? Todo. ¿Saben por qué? Porque los equipos están formados por personas. Y cuando las personas no estamos bien, los equipos no están bien. Yo puedo aprender todas las técnicas del mundo. Puedo ir a cursos de habilidades comunicativas para tal, pero al final lo que estoy haciendo es como ponerme un traje. Estoy aprendiendo unas técnicas que me van a permitir cubrir el expediente. Pero un equipo de verdad, necesita que las personas que lo forman sean personas, no voy a decir completas, porque nos vamos completando, pero sí por lo menos que estén, vamos a decir, libres, comprometidas, que sepan por qué están ahí, que sepan qué pueden aportar, conocerse, comprenderse. Si yo no sé quién soy, si yo no sé qué puedo aportar, ¿qué diablos voy a hacer en un equipo? Por eso es tan importante, por eso la base del trabajo en equipo es que las personas que lo forman al menos se pregunten cómo son, quiénes son, porque entonces sabrán qué pueden aportar. Pero, voy a ver si esto está retumbando o algo, porque no sé si me lo voy rodando. Está bien, vale. Pero esto no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque las personas funcionamos siempre en contextos. Bueno, antes, esto es a esto me refería antes. Traemos potencialmente, como si fueran semillas. Lo que de verdad contenemos es como cuando hay unas semillas dentro de una maceta. Si esas semillas no reciben el agua adecuada, el sol adecuado, los nutrientes adecuados, esto no ocurre. Pues las personas traemos de serie, como los coches, traemos cualidades
habilidades, talentos, que están ahí como semillas y necesitan eso, ser regadas, ser alimentadas, ser estimuladas. ¿Cómo se hace eso? Pues eso tiene que ver con lo que pasa dentro de casa. Eso tiene que ver con las cosas que voy viviendo en el INSTI. Eso tiene que ver con lo que aprendo de mis iguales, mis compañeras y compañeros. Eso tiene que ver con cómo es mi relación con mamá, con cómo es mi relación con papá, con cómo es la relación entre papá y mamá. De ahí viene lo que alimenta, lo que riega y lo que estimula esas semillas. Y cuando eso no lo podemos encontrar ni en casa, ni en el INSTI, ni tal, pues llegará un momento en la vida en que tendremos la necesidad de que algo nos ayude a sacar eso. Ese es nuestro potencial. Yo estudié filosofía. Había un filósofo del siglo XVII que llamaba a eso singularidad. Ser singulares. Es decir, ser como eres tú y solamente tú. Ustedes sabían que no hay nadie igual a ustedes en el mundo. Fíjense si son importantes. Tela, ¿eh? Tela. Pues cuando nuestras capacidades no se desarrollan, quedan ahí. No se han ido, están. Y siempre hay oportunidad para poder rescatarlas. Pero cuando a la edad en la que están, eso no se estimula y no se desarrolla, luego cuando tengan 25 años, habrán salido otras cosas. Algunas estupendas, otras no tan estupendas, e incluso algunas que habría que ver. Entonces, eso es lo que complica la relación entre las personas. Y las personas, que a lo que iba, nos estamos todo el tiempo moviendo en contextos. ¿Y qué es un contexto? Vamos a definirlo así. Un contexto es un entorno estable, a nivel teórico, de manera teórica, en el que existen diferentes variables que se relacionan entre sí, donde hay normas directas o implícitas, es decir, directas o unas que están, que aunque no se digan, sabemos que están y nos influyen, donde todo lo anterior y todo lo que sucede influye en cada una de las variables y a la vez en todas ellas como conjunto, imprimiendo al contexto un carácter y un sentido determinado, es decir, una manera de ser, una forma de estar. ¿Se entendió? ¿Sí? Vale. Eso quiere decir que mi casa es un contexto. Eso quiere decir que el INSTI es un contexto. ¿Esto es un contexto? Que levante la mano quien diga que sí. Vale, bajen la mano. Y los que no levantaron la mano, ¿por qué dicen que no? ¿Por qué dices que no? Pues no levantaste la mano. Ah, buena respuesta. No sé ni sí ni no, pues no levantó la mano. Fabuloso. Vale, pues levanta la mano quien crea que no es un contexto esto. Ahí les pillé. Vale. ¿Por qué es esto un contexto? Esto es un contexto, efectivamente. Todo, absolutamente todo lo que hay aquí funciona como una variable de contexto, una variable contextual. Y si estamos diciendo que en un contexto las variables se relacionan entre sí y que la relación entre las variables genera un ambiente, un carácter, un tal, aquí, en este momento, aunque nos acabamos de conocer, están pasando cosas. Y están pasando cosas de las que no nos damos cuenta, pero aquí dentro sí, porque el cerebro sí se da cuenta de todo eso. Y al final eso es lo único que importa, que el cerebro sí se da cuenta de qué está pasando cuando estamos con gente, de qué está pasando ahora aquí, de qué está pasando cuando vamos a casa, de qué está pasando cuando estamos en clase. Y no me refiero a las cosas que vemos. Estoy seguro de que todos han experimentado, por ejemplo, llegar a un sitio y decir, qué sensación más rara. ¿Les ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Pues eso nos ocurre porque nuestro cerebro está, entre comillas, diseñado
para captar lo que está ocurriendo. Y eso no es magia. Tenemos unas estructuras neuronales fabulosas que se encargan de eso. No les voy a dar la chapa explicándole cómo es, pero rápidamente, los mecanismos de la empatía, los mecanismos de imitación, porque por muy originales que se crean, nos estamos imitando todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos imitando. Es normal. Necesitamos sentirnos integradas, integrados. Por eso imitamos. Las diferencias que hay entre nosotros son muy pocas, aunque creamos que son muchas. Nos vestimos en las mismas tiendas, nos peinamos de la misma manera, fíjense en mi melena, fíjense, y comemos las mismas cosas y hacemos las mismas cosas. Nos creemos originales, pero no lo somos. Vivimos en un mismo contexto cultural y estamos todos influenciados de la misma manera, ¿Se entiende esto? Es muy importante. Es muy importante. Entonces, esas sensaciones que tenemos influyen no solamente en cómo nos sentimos, sino en cómo empezamos a interactuar con los demás. ¿Han estado alguna vez bien en el ISTI o bien con el grupo de colegas o en casa y de repente viene alguien nuevo y parece que algo cambia? ¿Se han dado cuenta de eso? Una sensación como... Pues eso ocurre porque cuando entra una variable nueva en un contexto, se producen cambios. Cambian todas las variables, es esa sensación rara que sientes, sobre todo porque si llega alguien nuevo a mi grupo, enseguida yo saco el escáner. Voy a ver. Y enseguida saco conclusiones. Y a lo mejor no he dicho ni una palabra, ni he intercambiado ninguna palabra, y luego cuando ya me voy y estoy con la amiga o la amiga de confianza, digo, viste la petarda. ¿Tenía un careto? ¿Esas cosas pasan o no pasan? Claro que pasan. Y todo eso pasa porque los cambios que se producen causan un impacto en nosotros. Y eso nuestro cerebro lo sabe, lo nota, lo percibe y reacciona. Dije cosas chungas, pero puede ser cosas estupendas también. Es decir, pues me cayó súper bien. O sentir que con esa persona puedes tener una conexión. En todos los sentidos. Esto funciona en todos los sentidos. Nos influimos. Y cada vez que hay un cambio en el contexto cambia y cambian las personas que lo integran. Si ahora entra por aquí un hipopótamo, todos primero nos vamos a quedar pescando y vamos a mirar así como... Nuestro cerebro se queda como... ¡ah! Nos miraremos unos a otros, preguntaremos, ¿tú sabes si esto estaba previsto? Y forma parte del show del bobo este. Y ocurre por eso, porque nuestro cerebro siempre está captándolo todo. Lo necesita captar todo, hasta las cosas más chorras. Y todas las utiliza para saber cómo tiene que estar en cada momento, cómo tenemos que sentirnos en cada momento. Esto les sirve para una cosa muy importante, para cada vez que se sientan de una manera chunga, cada vez que se sientan medios rayados, cada vez que hay algo que... Párense, no saquen conclusiones, no sirve para nada, sino para liarse más. Dense tiempo y piensen que puede estar ocurriendo un montón de cosas alrededor que les están influyendo y sin que ustedes lo sepan. ¿Sí? Vamos a experimentarlo. Venga, y nos movemos un poquito. Vamos a hacer una cosa. Voy a dar una serie de pautas, ¿vale? Por favor, les pido que las sigan para experimentar de qué manera el modo de sentirnos en un contexto puede cambiar con cosas muy pequeñitas. Primera orden, cierren los ojos. Venga, cierren los ojos. Ojos cerrados, todo el mundo ojos cerrados. A ver, por allí, ojos cerrados, ojos cerrados. Vale. Sin abrir los ojos, les pregunto, ¿ha cambiado algo? ¿Sienten que ha cambiado algo? Digan sí, no, en alto. Sí, ¿verdad? Hay un cambio de sensación del espacio que les rodea. Hay un cambio de sensación de dónde están, de su propia ubicación, de cómo está su cuerpo, sentado, de pie o lo que sea.
Hay un cambio, ¿verdad? Vale, abran los ojos. Segunda orden, pónganse de pie. Ahora, ¿ha cambiado algo? ¿Qué ha cambiado? Venga, cambios, díganme cambios. A ver, cambia la postura del cuerpo, ¿qué más? ¿Le duele el tobillo? ¿Hay más ruido? ¿Qué más? A ver. Miren qué interesante. Lo ve de otro ángulo. Eso es un cambio de perspectiva. Y solo nos hemos puesto de pie. Miren la postura corporal que tienen en este momento. No la cambien, solo mírenla. Hay gente que estaba relajada, sentada en la butaca, y ahora está así, como si hubiera un guardia aquí para vigilarle. Este mínimo cambio hace que tu cerebro crea que la circunstancia ha cambiado como para adoptar una postura, en este caso, de defensa. Somos así de raros. ¿Qué más ha cambiado? A ver. El ánimo ha cambiado. Eso es interesante, porque de repente nos hemos puesto activos, activas, y estamos participando. Cambia el ánimo. ¿Qué más ha cambiado? ¿Algo más? ¿Algún cambio que vean? El ambiente lo han dicho por aquí. Vale, a ver, sí. Efectivamente, cambia también el ángulo de visión y eso refuerza lo que decía el compañero, la percepción mía, que me toca estar aquí, cambia. Vamos a ponernos ahora todos mirando para allá. ¿Ahora ha cambiado algo? Venga, díganme cambio. A ver, venga, díganme cambio. Interesante, cambia la visión y fíjense que no es una visión cualquiera. Hemos pasado de mirar un escenario donde hay muchos elementos, hay un personaje hablando, hay cosas aquí, a pasar a una pared diáfana, ciega, que no nos dice casi nada salvo el colorcito lindo que tiene. ¿Qué más cambios hay? Venga. A ver. La percepción de la luz, qué interesante. Claro, fíjense que antes decíamos que todo lo que hay aquí dentro es una variable del contexto. Y ponernos de pie mirando para allá cambia la percepción de la luz. ¿Algo más? Qué interesante también la expectativa de lo que va a pasar. Porque ahora dirán, si este nos ha hecho ponernos de pie, ahora mirar para allá, ¿qué va a ser lo siguiente? Pero eso es muy interesante porque toca una cuestión que tenemos todo el tiempo metida en la cabeza como un disco rayado, aunque no nos demos cuenta, que es la incertidumbre, la incertidumbre. Por ahí dijeron que insensato, imbécil, ¿qué dijeron? Incertidumbre, la incertidumbre. Ahora, al darles esta orden, he hecho que sus cerebros entren en incertidumbre, porque cuando se está en un auditorio, en un salón de actos, no se está así haciendo el tolete mirando una pared. Sin embargo, ustedes lo están haciendo, primero porque han seguido una orden mía sumisamente, y segundo porque eso les ha colocado a sus cerebros en mayor alerta todavía. Vale, nos sentamos de nuevo. ¿Se entiende entonces por qué es tan importante el contexto? ¿Se entiende entonces por qué cualquier cosa puede cambiar nuestro modo de estar en los sitios? Esto lo pueden practicar. ¿Cómo lo pueden practicar? Les doy una pista para practicarlo en casa. En su habitación, esta noche antes de acostarse, cambien algo de sitio. Solamente eso. Cambien algo de sitio. Y a ver qué pasa mañana por la mañana. Cuando se despierten y miren eso que está cambiado de sitio.
Si quieren ir un poquito más allá y tener una bronca con sus padres o madres, pues cambien algo de la casa. Pongan el sofá en la nevera o algo así. Cualquier cambio nos influye. Otro truco para experimentar cómo nuestro cerebro busca enseguida adaptarse. Cuando lo vayan a hacer, espero que pronto, cepíllense los dientes con la otra mano. Verán lo que pasa. Van a quedarse como... Eso es el cerebro queriendo adaptarse. Y eso ocurre todo el tiempo cuando estamos en un contexto interactuando con otras personas. Entonces, cuando pasan cosas dentro de un contexto, el contexto deja de ser el que era, se transforma, se convierte en otra cosa. Y las personas que estamos en él también cambiamos. A lo mejor son cambios muy chiquitines, pero son cambios. Y eso, cuando estamos trabajando en equipo, influye muchísimo, muchísimo. Porque si no tenemos en cuenta estas cosas que están sucediendo en todas y todos todo el tiempo, no vamos a entender determinados comportamientos, vamos a tender a hacer juicios sobre otras personas porque están pensando diferente a nosotros. Por eso es tan importante ir a la base de todo. Una casa no se construye por el tejado, ni siquiera por la segunda planta o la primera planta, ni siquiera por los cimientos. Los cimientos necesitan una cosa que se llama zapata, que se excava en la tierra, se pone una masa enorme de hormigón y sobre eso se colocan los cimientos. Estamos hablando de la zapata. Hemos pasado a los cimientos y entonces podemos empezar a hablar de qué más hay en la persona. Entonces, en los contextos donde hay personas, evidentemente en los contextos tiene que haber personas, porque solo las personas nos podemos dar cuenta de que estamos en un contexto. Las personas en contexto hacemos una cosa todo el tiempo. A ver quién sabe qué es. Empieza por R. A ver. Relacionarnos. Relacionarnos. Nos estamos relacionando todo el tiempo. Aunque estemos, miren qué curioso esto, aunque estemos ahora en silencio mirando al escenario. En este momento, nuestros cerebros se están relacionando. Y esto se sabe desde hace no mucho tiempo. No recuerdo si fue, siempre me confundo la fecha, 1995 o 2005. Unos neurocientíficos italianos descubrieron que aquí dentro tenemos una cosa maravillosa que se llama neuronas espejo. ¿Y saben para qué sirven las neuronas espejo? Resumiéndolo mucho. Para sentir lo que están sintiendo ustedes. Y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Como si fuera una red wifi. Ahora mismo todos nuestros cerebros se están comunicando. Y entonces podemos estar experimentando cosas, incluso sintiendo cosas que a lo mejor no son del todo nuestras, sino de la persona que tengo al lado, y ahí depende de la sensibilidad de cada cual, de cómo filtramos más o menos la información que nos entra. Entonces, cuando estamos relacionándonos, no solamente es lo que nos decimos lo que importa, no solamente es el sentimiento que me puedan hacer o la emoción que me puedan hacer, que es también una de las claves de todo, sino que aquí dentro están pasando más cosas. Y eso es lo importante. Y es lo importante porque nos puede permitir algo, primero, muy bonito y segundo, indispensable para ser felices. La clave está, miren, y esto puede ser estas frases que se dicen que suenan estupendas. Yo les voy a decir ahora, crean en ustedes mismos. Pero eso no significa empezar a considerarse el rey o la reina del mambo. No. Creer en ti mismo significa, primero,
ser muy, muy, muy humilde. Saber que estás en un momento de la vida en el que todavía no te enteras de un montón de cosas. Y ojo, eso no quiere decir que los adultos nos enteremos de cosas, sino que cada etapa tiene su cosa. Entender que la vida es un proceso y que lo más importante que puedes hacer en tu vida para lograr lo que decía el compañero, la felicidad, es tratar de comprenderte a ti misma, a ti mismo. Tratar de descubrirte. Y que la tarea más importante a la que te dediques sea esa. Nos relacionamos porque somos seres de relación, seres relacionales. Estamos relacionándonos con todo lo que nos rodea todo el tiempo. Un psicólogo estructuralista americano, Kenneth Gergen, dice que el ser humano es un ser relacional. La psicología en general dice que somos seres sociales. Yo prefiero pensar que somos seres relacionales, es decir, seres de relación que vivimos en sociedad. Es como otro girito al cuento. ¿Qué es relacionarse? Venga. Lo de sociales no refiere a sociedad, sino a sociabilizar. Sí, la sociabilidad como capacidad, pero al final no deja de ser una derivación del hecho de vivir en sociedad. Por eso la necesidad de reformular el asunto. Pero buen apunte. ¿Qué es relacionarse? Tratar con las personas. ¿Qué más? Integrarse. Qué buena palabra. Integrarse. ¿Qué más? Empatizar. Muy bien. Antes dijimos, tenemos dentro de nuestra cabeza una cosa que se llama mecanismos de la empatía, que están muy conectados a una estructura que está en el centro del cerebro, que es el sistema límbico, que es donde salen todas las emociones. Cuando tienes miedo, cuando tienes tristeza, cuando tienes rabia, cuando tienes asco, cuando tienes alegría. Y en la empatía sentimos esas cosas en los otros. Más cosas. ¿Qué es relacionarse? Creo que es más ser capaz de captar esos estímulos que pueden llegar a ser las emociones y crear una respuesta ante ellos. Qué interesante. Captar las emociones de los demás y generar una respuesta. Efectivamente eso ocurre. Estamos todo el tiempo construyendo respuestas adaptativas. Eso se llama también reacción. Estamos reaccionando. Lo que pasa es que pensamos que reaccionar es solamente cuando hacemos... No, reacción es todo. La reacción es una respuesta, ¿vale? Y siempre es una respuesta adaptativa. Nuestro cerebro ya sabe cómo tiene que responder ante una situación. Ya sabe cómo tengo que sentirme cuando alguien sufre o cuando alguien de repente grita. Ya lo sabe. Estamos preparados para eso. Lo hemos venido aprendiendo, como decíamos al principio. Entonces, como estamos en relación y están funcionando en nosotros todos esos mecanismos, nuestras relaciones están influenciadas, condicionadas por todo lo que ocurre dentro de nuestros cerebros. Pero todavía más. Recuerdan que al principio les hablé de la genética, de que somos un proceso, que antes todo, como si tuviéramos aquí toda la historia de nuestra familia, incluso me atrevo a decir toda la historia de la humanidad, está dentro de nuestras cabezas. Todo eso influye cuando nos relacionamos con los demás. Todo. Las creencias, las ideologías, palabra tan fea, con todos mis respetos, pero como cuando uno está en un escenario es libre de decir lo que quiera, las ideologías. ¿Por qué lo digo? Porque el problema no es una ideología. El problema es cuando la ideología se le pone la partícula ismo al final. Y entonces hablamos de liberalismo, egoísmo, comunismo, socialismo, tontismo. Todos los ismos están mal, porque encadenan la mente. Otra cosa es que tú conectes con un planteamiento, con unas ideas, y estés en correspondencia con eso. Pero cuando las ideas se convierten en creencia,
ahí nos perdimos, porque dejas de ser tú. No eres una persona que piensa algo, sino eres una persona que te conviertes en lo que piensas. Y eso es peligroso. Porque cuando te conviertes en lo que piensas, tu cerebro cree que si cambias lo que piensas, corre peligro. Recuerden, no hemos cambiado en 300.000 años y seguimos reaccionando de la misma manera. Nuestro cerebro sigue creyendo que estamos por ahí correteando en la selva. Solo que el mayor peligro, para que lo entiendan, el mayor peligro en aquel entonces era que apareciera un depredador, ¿no? Entonces corrías, te escondías y ya está. Pero ahora hay una realidad distinta, pero eso no significa que nuestro cerebro deje de ver depredadores, solo que ahora el depredador puede ser un profesor o una profesora que grita mucho y a ti te asusta, puede ser una situación, tu respuesta, tu cerebro va a reaccionar igual, con miedo y con necesidad de apartarse. ¿Se entiende esto? Es muy importante, ténganlo en cuenta, porque les puede ayudar mucho a comprender cosas que viven y que no saben cómo manejarlas. Y es muy importante. Entonces, cuando nos relacionamos, todo lo que somos, todo lo que está dentro de nosotros, se pone en juego. Nuestro cerebro está pendiente de todo lo que nos viene de la otra persona o del grupo de personas. Y por eso las relaciones son tan complejas. Pero son necesarias. Y son tan necesarias que cuando luego trabajamos en equipo, el resultado del trabajo en equipo va a depender de eso, de cómo nos relacionamos. Vamos a hacer un experimento para vivir, experimentar, y valga la redundancia, cómo captamos cosas en la otra persona, ¿vale? El ejercicio consiste en lo siguiente, está bien porque son 2, 2, 2, así que estupendo. El ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a cronometrar 1 minuto. Durante 1 minuto vamos a tener una conversación de lo que sea, de lo que surja con la persona que tengo al lado. Si en algún punto no da para ser una pareja, pues se juntan 3, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Vamos a charlar de lo que surja, pero la única condición que les pongo es que tengan en cuenta de alguna manera todo lo que venimos hablando hasta ahora. Tengan en cuenta que su cerebro está captando un montón de cosas. Tengan en cuenta que hemos llegado a ser unas personas a las que nos queda todavía mucho camino, que probablemente hay un montón de cualidades estupendas que no hemos podido desarrollar. Tengan en cuenta todo eso, ¿vale? Durante 1 minuto. Cuando yo diga ya, es porque acaba el minuto y entonces les explico lo siguiente, la siguiente parte del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Ya. Segunda parte del ejercicio. Hemos hablado, nos hemos escuchado. Confíen en que han captado un montón de información más allá de las palabras. La segunda parte del ejercicio es que cada cual le dice al otro algo bueno que ha captado y una dificultad, algo que le cueste, que también ha captado. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas buenas que podemos captar en los demás? Y se dan cuenta de lo importante que es decirlo, lo positivo y constructivo que es decirlo. Se dan cuenta también de cómo podemos captar dificultades que tienen las otras personas. Todo esto nos lleva a algo estupendo, estupendo. Y que les invito también a que lo tengan en cuenta. Les estoy pidiendo que tengan en cuenta muchas cosas, lo sé, pero así es el cuento. Tengan en cuenta esto que les voy a decir. Todo lo que venimos hablando, lo que acaban de experimentar, obliga, y eso sí es una obligación, obliga a que dejemos de hacer, sobre todo cuando estamos en un equipo, esto lo voy a poner después, dejemos de hacer una cosa que siempre es muy fea. Y empieza por J. ¿Qué es? Juzgar.
Miren, cuando vemos a alguien desconocido, desconocida, lo que salen aquí dentro son prejuicios. Los prejuicios son ideas que traemos, creencias que traemos, que contaminan, interfieren en cómo nos llega la realidad. Y tenemos prejuicios con todo. Con todo. ¿Mm? Con todo. Entonces, estamos pudiendo comprobar, sentir, experimentar, que cuando dejamos el juicio a un lado, ocurren cosas estupendas. Y esas cosas que ocurren necesariamente van a influir en el trabajo que hagamos en equipo. Porque entonces yo estoy en el equipo sabiendo que no soy más que tú, sabiendo que lo mejor que puedo hacer por mí mismo y por el grupo es escuchar, es tratar de percibir qué está ocurriendo. Y si veo algo en ti que no me gusta, o porque de repente algo me dice, esta tía es una pesada, o lo que sea, ya sé entonces a partir de hoy que en esa cabeza pasan cosas, que todos tenemos una historia de vida, que todos tenemos dificultades, que la mayor parte del tiempo, estemos donde estemos, traemos de casa historias. Y eso vale para todo el mundo. Si tenemos en cuenta eso, es entonces cuando empiezan a pasar cosas buenas. Es entonces cuando podemos reunirnos y definir objetivos comunes. Otra clave del trabajo en equipo. Porque el equipo está formado por personas que sienten, personas que tienen historia, personas que experimentan emociones. Y todo eso es lo que da sentido al trabajo. Todo eso es lo que hace que el equipo funcione o no, porque es lo que determina que yo te ayude a integrarte en el equipo. Que yo te haga sentir valorado, valorada dentro del equipo. Y en consecuencia tú sientas confianza, experimentes que tienes un lugar, que puedes aportar. Da igual el equipo que sea. Esto vale para todos. Vamos a tratar de experimentarlo. Rápidamente, 2 minutos les voy a dar solamente. Ahí tienen rojo, negro, blanco, gris y verde. Cada línea de butaca es un grupo, ¿vale? Cada línea de butaca es un grupo. Tienen solo 2 minutos. Ahora les digo para qué. ¿Por qué solo 2 minutos? Porque lo que quiero es que se abra esa capacidad de percibir al otro, de escuchar, de integrar, para tomar luego una decisión juntos. No quiero que piensen racionalmente. ¿Se entiende la diferencia? Vale. Y por eso, si hacemos solo 2 minutos, no damos tiempo a la mente a ponerse en marcha y empezar a hacer juicios de valor. ¿De acuerdo? El grupo de atrás. Empezamos por el negro y empezaron los chicos por el negro y nosotros los profesores Fíjense, eso denota otra cosa. Cómo hay elementos dentro de un grupo, dentro de un equipo, que pueden influenciar positivamente o negativamente al resto del grupo. Por eso es tan importante que cada miembro del equipo sienta que tiene un lugar. Sienta que tiene un lugar. El equipo donde haya alguien que se siente descolgado no es un equipo. El equipo donde yo, que formo parte del equipo, veo que alguien se queda descolgado y no hago por integrarlo, yo no estoy favoreciendo el trabajo de equipo. Entonces, para terminar, un equipo, o mejor dicho, en un equipo tienen que pasar estas cosas. Si no, no hay equipo. En un equipo se integra y nos integramos. Se respeta y nos respetamos, nos adaptamos, participamos, ponemos en valor a la otra persona. Miren, les cuento un secreto. Cuando estamos con un grupo de personas, en un equipo de trabajo del que sea, ¿saben qué es lo que reproduce en nuestro cerebro? La manera de estar con nuestra familia. Tal cual. Por eso, yo voy a estar en un equipo tal y como estoy en mi familia.
Y si yo en mi familia no me siento valorado, yo en el equipo no me voy a sentir valorado. Si yo en mi familia no valoro a los demás, yo no voy a saber valorar a los demás. Pero es que además, siguiendo con la idea del valor, si yo en mi familia no he experimentado en todo mi ser que me valoran, yo en el equipo no voy a saber valorar a los demás. Porque los seres humanos aprendemos por la experiencia. La etapa más importante de la vida son los primeros 10 años. Ahí ocurre todo lo importante. Si yo no soy querido, yo no sé querer. Si yo no soy respetado, yo no sé respetar. Si yo no experimento que soy valorado, yo no sé valorar ni a mí ni a los demás. Valorar es, primero, aceptar el lugar que a cada persona le corresponde en el mundo. Aceptar y respetar el derecho de todo ser humano a estar donde está. Valorar es darse cuenta primero en uno y luego en los demás, y se lo digo, que cada cual, cada una y cada una de ustedes es importante solo por el hecho de ser un ser humano. Importante. Eso es valorar al otro. ¿Bien? No juzgamos y escuchamos. Si hay algo que falta en un equipo, algo de eso, yo le pongo un interrogante. De repente funciona muy bien, pero la cuestión no está en los resultados, la cuestión está en el proceso. Recuerden, somos andando. Entonces, miren qué interesante para resumirlo todo. Recuerden lo que hablábamos desde el principio del ratito este. Cómo las personas nos vamos formando, cómo se va construyendo una personalidad, cómo eso luego se ve influenciado por el entorno, el contexto, cómo nos relacionamos, cómo en la relación aprendemos sobre nosotros, aprendemos sobre los demás, ocurren cosas y cómo luego vamos a un equipo y eso que somos se pone en juego. El equipo entonces es una oportunidad para ir del yo al nosotros. En el equipo ya yo no soy yo, soy nosotros. Y esa es la clave más importante de todas. ¿Se entiende? Dejo de ser yo porque empiezo a ser nosotros. Y eso lo cambia todo.